Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Un mecanismo regional de colaboración acuerdan los tres amigos para enfrentar una migración sin precedentes en el continente. Pues más que todo no hay trabajo y pues para dar un mejor futuro a mis hijas. Detención de migrantes en el Valle del Río Grande aumenta 157% respecto al 2020. Además, comunidad internacional pendiente de las elecciones regionales en Venezuela. Y al acercarse las festividades de fin de año, repuntan los casos de coronavirus en varios estados de Estados Unidos. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Tras 5 años sin reunirse en persona, este jueves los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México se encontraron en la Casa Blanca. Acordaron crear un mecanismo de coordinación regional con el propósito de hacer frente a la migración sin precedentes que vive el hemisferio occidental. Jorge Agobián justamente se encuentra en la Casa Blanca. Jorge, ¿qué implicaciones tiene este paso? Yasmín, pues implica que Canadá se agregaría a los esfuerzos de Estados Unidos y México para combatir lo que la Casa Blanca ha denominado como las raíces de la migración irregular. Pero está viendo no solo desde Centroamérica, desde el Triángulo Norte, sino también desde Sudamérica y desde el Caribe por los flujos que se siguen registrando desde esos países. Un funcionario hablaba más temprano sobre los flujos migratorios de Venezuela, por ejemplo. Eso es parte de lo que este grupo está tratando de hacer a través de la inversión en el desarrollo económico en la región. Esa es parte de lo que se acordó durante este encuentro. Durante su encuentro bilateral, el presidente Joe Biden le dijo al presidente de México que varios temas están sobre la mesa, inclusión, pero también habló de la democracia. Eso fue lo que dijo. I know we both are committed to making sure our democracies deliver for our people. Y sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. Democracies in the last 20 years have actually shrunk. There's fewer. En realidad la democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida, son menos. Jorge, y a propósito de este encuentro bilateral que veíamos hace segundos, ¿qué trajo a la mesa de conversaciones el presidente de México? El presidente mexicano trajo a la mesa primero un saludo a Biden y le agradeció por el trato de iguales y de que México y su gobierno no son tratados como el patio trasero de Estados Unidos. Esto lo dijo en la reunión bilateral en la oficina Oval. Pero también le respondió el presidente Biden sobre esa declaración, hablándole de los derechos de la libertad de pensamiento y de expresión de cada uno de los países. Por otro lado, el presidente mexicano habló con tanto la vicepresidenta como el presidente de Estados Unidos sobre la necesidad de arrancar la cooperación económica en la región. Esto para que la migración no sea forzada, sino que sea nada más una opción para los migrantes en Centroamérica, pero también Sudamérica. Escuchemos parte de sus declaraciones más temprano. Vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones. Y por otro lado, el presidente mexicano aprovechó su visita a la Casa Blanca, la primera vez que lo hace durante esta administración, para decirle también al presidente Biden y a la vicepresidenta que apoya lo que es la iniciativa de reforma migratoria aquí en Estados Unidos para millones de migrantes indocumentados. Citando sus palabras, dijo que no hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio y espera, según dijo, que tanto legisladores demócratas como republicanos puedan ponerse de acuerdo para llevar a cabo
cabo esta reforma migratoria. Es parte del reporte desde aquí, desde la Casa Blanca. Yasmín, vuelvo contigo. Jorge, muchas gracias por este reporte. Y a propósito del acuerdo anunciado por el llamado Grupo de los Tres Amigos para hacer frente al reto migratorio, expertos aseguran que es una aproximación regional la que se debe instaurar para lidiar con la cantidad de migrantes que se están moviendo en el continente. Jacopo Luzzi tiene el análisis. Aunque algunos reclaman que para hacer frente al reto migratorio la seguridad en la frontera sur estadounidense debe ser la prioridad, el acuerdo anunciado este jueves por los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México en la Casa Blanca adopta una aproximación regional para buscar soluciones de fondo al creciente flujo de migrantes que se extiende por todo el continente. Según expertos en temas latinoamericanos como Diego Batisteza, el mensaje de Joe Biden para sus socios regionales es claro. Estados Unidos está diciendo en distintas áreas, ya no quiero arreglar solo los problemas del mundo. Necesito un apoyo y a nivel regional, Canadá es el otro país rico de la región que puede ser meta de migración y México es el tapón desde el que se puede hacer este famoso filtro a la salida o a la llegada, si queremos, a la frontera sur de Estados Unidos. El experto en seguridad global, Joseph Umire, asegura que si bien solucionar las causas de raíz de la migración es importante, no puede ser la única estrategia, dejando por fuera la seguridad en la frontera. No tiene que ser un tema político, diferenciarse del último gobierno ni nada de eso, simplemente es un tema real que se ha presentado. Y es algo que necesitamos trabajar con aliados para resolverlo. Los expertos están de acuerdo en que el reto está en constante evolución. Ayudar a las personas en sus países de origen y lograr un esfuerzo regional a la migración serán el camino hacia el hallazgo de soluciones de fondo a la crisis migratoria. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Aprovechando la formación católica de dos de los mandatarios protagonistas de la Cumbre de los Tres Amigos, activistas marcharon en Washington para demandar soluciones de fondo al reto migratorio. Entre los manifestantes, 2 sacerdotes simularon su crucifixión. Diva Lizeth Cash nos tiene la información. Para llamar la atención de los mandatarios católicos Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, manifestantes de la Alianza Nacional por el TPS representaron la escena de la crucifixión frente a la Casa Blanca. Su acción, según declararon a La Voz de América, busca ilustrar lo que ellos describen como la deshumanización en el trato a los migrantes en la frontera sur. Además, demandaron acciones para lograr una reforma migratoria. De que paren la deshumanización de nuestras comunidades migrantes y que respeten la dignidad de nuestros migrantes. Tenemos más de 100,000 emigrantes detenidos en la frontera. Al mismo lugar llegaron algunos ciudadanos mexicanos seguidores del mandatario López Obrador. Aseguraron que su presencia también podría ayudar a poner presión sobre la administración Biden para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Que reconocemos su gran trabajo y por otro, pues abogando para que más de 12 millones de migrantes hispanos pues puedan tener una identidad aquí en los Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. El mes de octubre fue ajetreado en el Valle del Río Grande, en Texas. 45,000 personas fueron arrestadas al llegar a la frontera estadounidense sin documentación. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo nos trae el reporte. Me obligaban a vender droga. Con 7 meses de embarazo, esta mujer hondureña escapó de las amenazas de pandilleros que en San Pedro Sula la obligaban al narcomenudeo. Entonces yo me vine porque desde que supe que estaba embarazada quería dar un futuro a mi hija y entonces yo no podía estar, entonces me vine. MS-13. Este joven prefirió huir del país que vender drogas. Siempre amenazándome y siempre seguían las amenazas. Por eso tomaron la decisión de poner la denuncia y las policías ahí no hacían nada. Ya es pasada la medianoche y los grupos de migrantes continúan cruzando la frontera. Pues más que todo no hay trabajo y pues para darle un mejor futuro a mis hijas. Venimos en busca de trabajo aquí porque allá en nuestro país no se haya trabajo. Aunque las cifras nacionales han bajado por tercer mes consecutivo, los agentes de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande continúan deteniendo a migrantes a niveles récord. Este año fiscal pasado, agentes aprendieron más de 500,000
de migrantes y seguimos con esa tendencia este año fiscal. Solo en octubre han tenido un aumento del 157% en las detenciones, en comparación con el mismo periodo del año pasado. ¿Vas a echar todas tus pertenencias aquí en la bolsa? ¿Nomás te vas a quedar con tu credencial? En este año fiscal apenas empezamos y agentes ya aprendieron más de 45,000 migrantes. Con un promedio de 1.500 arrestos diarios, la patrulla fronteriza se mantiene ocupada procesando adultos solteros, menores no acompañados y grupos compuestos por familias de Centroamérica, con el mayor número de migrantes provenientes de Honduras. He sufrido, aguantado hambre, dormido en la calle. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde el 2020, tiene una evidente ausencia de aspectos relacionados al cambio climático. Sin embargo, Laura Sepúlveda nos explica por qué este es un tema ineludible para los líderes de la región. Necesitamos resolver la situación de cambio climático de una manera coordinada. Así lo destaca el director del Canada Institute, que señala que aunque México y Canadá preferirían reuniones bilaterales, Estados Unidos aboga por acuerdos entre las tres partes que sean balanceados. A medida que actuemos, tendremos un efecto diferente en gente diferente. Algunas personas se verán afectadas por los esfuerzos para proteger el clima. A sus industrias no les irá bien o se encontrarán en desventaja en la región. Punto en el que destaca en especial a las economías en desarrollo. México siempre ha dicho desde los años 90 que está preparado para actuar frente al cambio climático, pero como país en desarrollo necesita asistencia y una transición que les dé la capacidad de ponerse al día. Destaca la necesidad de apoyo conjunto entre los aliados en el que deben estar conceptos económicos a partir de un tratado comercial como vecinos que son, pues se trata de que ninguna de las partes esté en desventaja en su intento de reducir la huella humana. La forma en que se ha incorporado el cambio climático es en el contexto de la competitividad y el crecimiento equitativo. Hay grandes oportunidades de crecimiento en los tres países para el desarrollo de energías renovables, fuentes alternativas y también un testimonio del potencial de América del Norte para ser líder en términos de desarrollo de nuevas tecnologías y para establecer estándares globales para las mismas. Aunque se prevé que el tema de cambio climático entrará en la agenda, ambos expertos destacan la importancia de que trascienda de ser un punto abarcado a tener fechas medibles de avance y cumplimiento de los compromisos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Venezuela en vísperas de las elecciones regionales que cuentan con una amplia misión electoral de la Unión Europea y la asistencia técnica de Naciones Unidas. Celia Mendoza tiene los detalles desde la sede de la ONU en Nueva York. A días de las elecciones regionales en Venezuela, hemos apoyado la información que nos han comunicado sobre la preparación para la celebración de las elecciones regionales y municipales el 21 de noviembre. Y mientras aún no se reanudan los diálogos de Venezuela en México, Tuve una reunión productiva con la directora para la paz y la reconciliación de Noruega, Lisa Golden, la embajadora Anniken Ramberg Kurtnes y el facilitador noruego David Jordan. Discutimos la importancia de las negociaciones lideradas por Venezuela y afirmé el apoyo continuo de Estados Unidos al proceso. la comunidad internacional continúa a la espera de los posibles avances de la negociación mediada por Noruega para evaluar las sanciones y ver si hay un impacto frente a la legitimidad de los comicios del 21 de noviembre, explicó a La Voz de América el especialista en negociación de Harvard, Igor Cuoto. Puede haber una implicación directa de los resultados de las elecciones en el proceso de negociación y de la posición de muchos actores de la comunidad internacional. Hay que ser muy prudentes a ver los resultados y cómo, no solamente el resultado, sino cómo se llegan a estos resultados. Mientras tanto, desde la ONU, el mensaje del vocero del secretario general fue claro. Esperamos que las elecciones sean libres, justas y transparentes. Y en respuesta a La Voz de América sobre las dudas de legitimidad en estas elecciones, a pesar de la presencia de los 3 asesores técnicos de la ONU y la misión electoral de la Unión Europea, Dujarric dijo: Creo que solo aporta más credibilidad a cualquier elección cuando se está dispuesto a tener observadores externos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Expertos alertan sobre un posible aumento de nuevas infecciones por coronavirus en Estados Unidos durante la temporada invernal. Mientras tanto, la Casa Blanca asegura que la desinformación sigue siendo una amenaza para la salud pública. José Pernalete nos amplía.
Según datos del Departamento de Salud de Estados Unidos, se registra un promedio diario de 83,000 nuevas infecciones de coronavirus. Esto representa un incremento del 14% en comparación a la semana anterior. Los expertos estiman que podría ser el inicio de una potencial oleada de contagios para la temporada de invierno, por lo que la Casa Blanca insiste de manera reiterada en el valor de la vacuna para toda la población elegible. El 80% de los estadounidenses mayores de 12 años tienen al menos una dosis. El 10% de los niños ya están en su primera inyección. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que más del 85% de los condados de todo el país tiene una tasa de transmisión sustancial o alta. Las medidas de relajación en las restricciones y la resistencia a la vacuna pueden ser obstáculos en la guerra pandémica. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha señalado a la desinformación como una amenaza de salud pública. Una encuesta reciente indicó que casi el 80% de los adultos estadounidenses creen o no están seguros acerca de un mito común de COVID-19. En Estados Unidos hay cuenta regresiva para que la FDA apruebe la colocación de la tercera dosis de Pfizer para toda persona mayor de 18 años. Hasta los momentos, el ente regulador había limitado el suministro de esta tercera dosis solo para mayores de 65 años. José Perralete, Voz de América, Miami. Cada vez son más los pasajeros que se rehúsan a cumplir con las restricciones vigentes en los aeropuertos de Estados Unidos para prevenir la propagación del coronavirus. Allí vemos en pantalla a nuestro compañero Anthony Belchi, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami. Anthony, cuéntanos cuáles son esos incidentes que se presentan con mayor frecuencia. Pues sí, Yasmín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues tienen que ver con esos incidentes relacionados con el uso de mascarillas, ya que aún hay muchos que se niegan a usarlas en el interior de los aeropuertos. También aquellos pasajeros que se exceden con el consumo de alcohol o los que portan armas en los controles de seguridad. Los casos de pasajeros que no cumplen con las normas en los aeropuertos han incrementado un 3.000% respecto al 2019, según la Administración Federal de Aviación. Este año se han reportado cerca de 5.000 denuncias. Ese aumento se debe en parte a que muchos no llevan la mascarilla obligatoria. Siempre tiene que haber alguien, algún irresponsable siempre hay. Lo normal es que te cuides y para cuidar a los demás también. Las autoridades también recuerdan que habrá tolerancia cero contra los que se excedan en el consumo de alcohol y de otras sustancias. Sí, de hecho las aerolíneas han prohibido que las personas se monten en el avión embriagadas, y el consumo de bebidas alcohólicas se está monitoreando muy de cerca en el aeropuerto. Así que el mensaje es claro: si va a viajar en avión, evite las bebidas alcohólicas en exceso o las drogas antes y durante un vuelo. Y cuidado, porque algunas líneas aéreas ya están tomando medidas contra los pasajeros más irrespetuosos, y en algunos casos a esos pasajeros se les prohíbe volar de por vida. Si hay algún tipo de mal comportamiento aquí en el aeropuerto, van a terminar mal, van a perder. Portar armas en los aeropuertos también está penado, incluso para los que tienen licencia para llevarlas. Quien no cumpla con esas normas se enfrenta a multas de hasta $14.000. Y el tema de las armas es algo que nos preocupa enormemente, porque ha habido un récord de tenencia de armas, las personas que traen además al aeropuerto, y es importante que sepan que no se pueden pasar armas ni réplica de armas. Las autoridades, además de pedir a que todo el mundo siga las normas, también están instando a todos los pasajeros a que lleguen con suficiente tiempo de antelación, ya que se espera que se registren largas colas en los aeropuertos. Yasmín. Anthony, te agradezco por la información. No mejora el panorama para los miles de migrantes que durante más de una semana han permanecido en Bielorrusia. Desde el lado polaco de esa frontera binacional, nuestro corresponsal Ricardo Marquina nos dice que la crisis podría durar años. Hasta aquí, esto es lo más lejos que podemos llegar en el este de Polonia. Al otro lado de esta patrulla de policía está la frontera con Bielorrusia, donde se agolpan miles de inmigrantes a los que no podemos acceder. Y no solo no podemos acceder nosotros, los medios de comunicación, sino que tampoco pueden hacerlo las ONGs que tratan de ayudar a los muy pocos migrantes que consiguen permear la increíble muralla de policía y de fuerzas de seguridad que protegen la frontera polaca. Al otro lado de la frontera, miles de personas se agolpan esperando el momento para saltar la frontera y llegar hasta aquí, hasta la Unión Europea.
Pequeñas localidades fronterizas como Mijailovo han organizado centros de ayuda humanitaria para asistir a los pocos inmigrantes que han podido pasar la valla. Las autoridades valoran positivamente la reacción policial a esta crisis, pues, según ellos, ha conseguido frenar el flujo migratorio. La situación está cambiando todos los días. Ahora, por la presencia masiva de fuerzas militares, por los números de soldados y guardias fronterizos, es como más fácil. Nosotros estamos haciendo lo que podemos. Proveemos ayuda a la Guardia Fronteriza porque todos los días hay alguien cruzando la frontera. Para los observadores de derechos humanos es necesario frenar el cruce de acusaciones entre Varsovia y Minsk para así frenar una crisis humanitaria sin precedentes en esta parte de Europa. Tenemos que encontrar una forma de desescalar la situación para asegurar que el foco de atención se centre realmente en frenar el sufrimiento. De momento esta es toda la información que podemos dar, ya que no podemos cruzar esta línea policial al otro lado y ver a los inmigrantes que allí esperan su momento para pasar a Europa. Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kuźnica, en el este de Polonia. La base naval de Estados Unidos en Rota, en el sur de España, a menudo ha sido blanco de protestas de pacifistas y ambientalistas. Pero Alfonso Beato nos cuenta que desde que la pandemia del COVID-19 devastó la industria del turismo en España, algunos residentes dicen que la base les salvó la economía local. 5.000 militares y civiles viven en la base naval de Rota junto a una población local de 30.000. Rota depende del turismo, pero al igual que en el resto del mundo, esta fuente de ingresos se ha visto afectada por la pandemia. La base naval contrata trabajadores locales y fuera de la base muchas empresas dependen del personal militar estadounidense. Esteban Vázquez, originario de México, llegó a Rota hace 4 años para iniciar su propio negocio de tatuajes. Su clientela son principalmente marineros estadounidenses. Incluso con lo del COVID y con los, con los lockdowns, había gente que me llamaba y me decía, oye, ¿estás tatuando? Sí, vente, porque tengo que dar de comer a mi familia. Entonces yo venía y los tatuaba. Al estudio de tatuajes llegan soldados atraídos por el arte de Esteban. El marinero estadounidense Kevin Rodríguez vive en la base. Muchos soldados siempre salen a buscar comida afuera, toman bebidas afuera. Me gustan los negocios locales porque sus frutas y verduras son frescas. Los pescadores recuerdan mejores épocas, reconociendo que la base ha sido fuente de ingresos desde los años 50. La base naval de Estados Unidos proporciona una capa de seguridad económica que los políticos reconocen. Que es una cuestión de que hay una economía armada en torno a una base militar, entonces pues la gente la quiere porque les llena la nevera. La base naval de Rota se encuentra aquí desde 1953, para la mayoría de los roteños toda su vida. Alfonso Beato, La Voz de América, Rota. Una ola de miles de cangrejos rojos ha inundado las calles y carreteras en Australia. Los crustáceos emergieron del bosque para iniciar su migración anual hacia el océano, donde se aparearán durante las próximas semanas. Las autoridades han ordenado el cierre de algunas vías para asegurar el tránsito de los cangrejos que al pasar crean todo un espectáculo visual. Véanlo ustedes mismos. Bien, y con esto nos despedimos por hoy, no sin antes agradecerles por su sintonía. Nos vemos nuevamente mañana y usted no olvide que nos puede visitar en nuestro portal web boanoticias.com. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.